A fin de que podamos implementar las estructuras de datos que veremos en el resto del curso, es necesario que veamos y entendamos un tipo de dato especial que hay en el lenguaje de programación C, que se le conoce como estructura. La idea intuitiva de una estructura es que les va a permitir representar objetos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pues si pensamos en una persona pues tiene un nombre, tiene una edad y puede tener otras propiedades, ¿ok? Y toda esta información a lo mejor a mí me interesa representarlo en el código de mi programa, ¿ok? Entonces, para poder representar esta información, en este caso una persona o un libro o una información de un carro, en general para representar objetos con sus respectivas propiedades, para ello es que en C existe algo que se llaman estructuras. ¿Okay? En otros lenguajes que se les conoce como lenguajes orientados a objetos, en lugar de existir estas cosas que se llaman estructuras, existe justamente algo que se le llama objeto. Pero la idea a muy grandes rasgos y de una manera muy dicha, de una manera muy tosca, en esencia es esto de representar objetos con sus respectivas propiedades. Entonces, en el caso de C, pues vamos a estar manejando esto que se conoce como estructuras. Yo puse en esta diapositiva un ejemplo de cómo declarar una estructura, pero me parece que va a ser más fácil para ustedes entender esto si hacemos un ejemplo desde cero en código. Entonces, para ello es que preparé aquí en mi editor un archivo que ya tiene lo mínimo para empezar a trabajar. Y pues vamos a suponer que queremos justamente empezar a definir una estructura que represente una persona. Entonces, tenemos que empezar usando el keyword struct. Luego vamos a poner el nombre persona, porque yo quiero que así se llame este tipo de estructura. Y luego voy a poner unas llaves. Y luego un punto y coma. Ahora es importante que mencione esto, que intuitivamente, una estructura en C me va a permitir definir un tipo de dato, ¿sí? Entonces me permite definir un tipo de dato específico. ¿Ok? Entonces, la idea es que la estructura me va a permitir definir mis propios tipos de datos de la manera específica que yo quiera. Y esos tipos de datos, pues básicamente son para esto que les comentaba, que es para representar objetos con sus propiedades. Entonces, una persona, el tipo de datos persona que estoy definiendo en este momento, pues una persona tiene una edad. Y esta edad, pues vamos a representarlo con números enteros del tipo int. Y pues tiene también un nombre. Entonces, como es un nombre en los arreglos de cadenas en C, mejor dicho, las cadenas en C se representan con arreglos de cadenas. Entonces vamos a poner aquí char nombre, punto y coma. Y entonces, pues esta es una manera de representar cadenas en C. Cadenas en C. Ok, y pues vamos a decir que el nombre va a ser de 100 caracteres, por decir un ejemplo. Hay una manera alternativa de representar cadenas, ahorita les comento esa otra forma, pero esto ya me está definiendo un tipo de dato especial que se llama persona y que tiene estas propiedades, ¿sí? Y estoy haciendo énfasis en esto de que este es un tipo de dato. Entonces, como es un tipo de dato, yo puedo definir variables que sean de ese tipo. Entonces, para ello, pues, por ejemplo, puedo empezar a definir una variable que se va a llamar p, y esta variable pues va a ser del tipo struct person. ¿Okay? Entonces todo esto es su tipo de dato, es una variable que se llama p, pero es del tipo estructura persona. Entonces aquí lo voy a poner como un comentario. Declaramos variable del tipo estructura persona. ¿Ok? Y al igual que cuando ustedes declaran un número y pueden inicializar ese número con algún valor, se puede hacer algo similar en el caso de las estructuras. Entonces aquí puedo inicializar poniendo igual y unas llavecitas. Y aquí puedo poner que, por ejemplo, la edad
esta persona es 40 años y poner que su nombre es, por decir un ejemplo, Homero Simpson. Y entonces ya tenemos definido una variable que se llama P, que es de este tipo, es estructura persona, y que sus valores que tiene esta variable si se fijan es una estructura, es un objeto que consta de las propiedades edad y nombre. Y esas dos propiedades, la edad se la inicialicé en este primer parámetro y el nombre se lo inicialicé en este segundo parámetro. Si se fijan, lo inicializamos, los valores los ponemos para inicializarlos, los ponen en el mismo orden en el que ustedes declararon sus propiedades. Y una vez que ya tienen inicializada su variable, que es del tipo que es una estructura, en este caso persona, ustedes pueden acceder a los valores que guarda esa variable en sus respectivas propiedades de edad o nombre usando el operador punto. Entonces, si por ejemplo yo pongo p.edad, eso me permite acceder al valor que tiene actualmente esta variable del tipo persona en su propiedad edad. Y entonces, pues yo por ejemplo puedo hacer un printf que me imprima la edad de esta persona. Voy a poner aquí comillas dobles, coma, punto y coma. Y aquí acuérdense que para imprimir números en el printf ponen %d. Y voy aquí a poner una diagonal n para que me lo imprima en un renglón separado. Y entonces aquí lo que estaría haciendo es, estaría accediendo al valor que tiene actualmente guardado en edad, que en este caso es 40, de esta variable p, y lo imprimiría en pantalla. Y algo similar puedo hacer, por ejemplo, para imprimir el nombre de esta persona. Puedo aquí poner nombre, %s, que ese %s es para imprimir cadenas de caracteres, y aquí puedo poner punto nombre. ¿Okay? Y vamos a poner aquí un diagonal n para que lo imprima en otro segundo renglón. Entonces, ahí está mi código básico para definir una estructura persona. Ahí ya está una variable y una variable con esos valores. Vamos a correr este código. Entonces, control alt n. Y ahí si se fijan me dice que la edad es 40 y el nombre es Homero Simpson. Entonces, esta es la manera más básica de definir estructuras. Estas estructuras, pues como pueden ver, cada propiedad que tienen, que definen para su estructura, en este caso definimos una estructura persona, cada propiedad se declara dentro de las llaves. Primero ponen como lo hacen con cualquier otra variable, el tipo de dato, luego el nombre de esa propiedad que va a tener esta estructura y luego punto y coma. Y así pueden ir declarando tantas propiedades como requiera su estructura que estén definiendo. Aquí pueden poner cualquier tipo de dato que ustedes quieran. Entonces, en particular, por ejemplo, las cadenas en C se pueden representar de esta manera usando arreglos de caracteres, pero también pueden usar, en lugar de arreglos de caracteres tal cual, pueden usar directamente un apuntador que sea de caracteres, y entonces pueden declarar una cadena de esta manera. Pueden poner simplemente el nombre de una variable que va a guardar cadenas y decir que esa variable va a ser un apuntador que es del tipo char. Y entonces esto básicamente les permite definir un apuntador que va a apuntar al inicio de donde empieza en su cadena, en memoria. Y en palabras más, palabras menos, esto es casi equivalente a lo que teníamos hace rato. Entonces, si yo ejecuto este código, control alt n, pues ahí tenemos que me sigue imprimiendo que la edad es 40 y el nombre es Homero Simpson. ¿Ok? Y bueno, esta es una manera de declarar y de inicializar las variables de esta estructura. Declaramos inicializamos variable. Ok, pero otra manera de hacer esto mismo, de declarar e inicializar, es la siguiente. Ustedes pueden, por ejemplo, poner struct persona, luego pueden poner, vamos a poner que esta es la persona P2, y aquí pues vamos a declarar nada más la variable, y ya el asignarle valores específicos que va a tener en las propiedades de esta persona 2, lo pueden hacer poniendo p2.nombre igual, y por ejemplo este va a ser Bart Simpson, y vamos a poner que tiene una edad de 8 años. Y ya con esto pues es exactamente lo mismo para poder acceder a sus valores.
Bueno, de hecho, si se fijan aquí, para asignarle un nombre estoy utilizando otra vez el operador punto para acceder a la propiedad nombre, y esa propiedad nombre la estoy sobreescribiendo, le estoy asignando un valor, el valor de Bart Simpson, y algo similar lo hago para la edad. Y entonces es exactamente lo mismo de allá arriba, nada más que aquí de manera explícita, a manita, a cada una de sus propiedades le asignamos los valores que queremos que tenga esta estructura P2, que es del tipo persona. Y pues podemos hacer otra vez lo mismo de imprimirle su edad y su nombre. Entonces aquí otra vez podemos poner un T2 y otro su nombre de la variable y el punto nombre. Y si ejecutamos este código, pues vamos a ver que me está diciendo aquí que tengo un pequeño detallito aquí. Bueno, creo que no guardé bien aquí mi código, entonces ya lo guardé y lo voy a ejecutar de nuevo. Entonces, fíjense que ahora sí ya se ejecutó. Me dice que la edad es 40, Homero Simpson, y luego edad 8 y Bart Simpson, que era lo que esperábamos, ¿no? Entonces, esta es la manera de definir, la manera más básica de definir estructuras de datos. Pero por lo general se usa otra manera que es un poco bueno, que simplifica un poco el código, porque si se fijan, esto de estar declarando, de estar poniendo a cada rato struct persona para poder usar, bueno, para poder declarar que el tipo de dato de estas variables son pues una estructura persona, es un poco latoso, es tener que estar escribiendo a cada rato eso. Entonces, para ello es que en C existe un operador especial que se llama type definition, bueno, se escribe así, type def. Y en esencia este operador me permite definir alias, es decir, nombres alternativos para tipos de datos que ya existen. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir un alias para el tipo de dato int que se llame mi int, ok. Vamos a ponerle mi entero para que se entienda más todavía. Y esto entonces, estoy definiendo un alias de nombre mi entero para el tipo de dato int. Y entonces yo ya puedo usar este alias como una manera alternativa de declarar tipos de dato entero. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner, en lugar de poner int y número igual a 10, en lugar de poner este int, puedo poner mi-entero, y esto sigue siendo una declaración válida de enteros. Y puedo hacer exactamente lo mismo que hago siempre con los enteros, nada más que aquí estoy usando este alias para usar el int, y puedo incluso pues imprimir su valor, %b, diagonal n, coma, número, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar este código con control alt n, nada más para que vean que todo está funcionando. Y pues ahí me sigue diciendo los datos que ya teníamos más el número 2.10. Entonces este operador typedef es muy útil para hacer el siguiente truco. En lugar, para que no tengamos que estar escribiendo a cada rato esto de struct persona para declarar nuestros tipos de datos persona, lo que podemos hacer es aquí poner typedef y poner struct persona y luego poner persona otra vez. Okay, entonces lo que estoy haciendo aquí es que estoy definiendo el alias persona para el tipo de dato struct persona. Y entonces al poner este alias de aquí, persona, para todo este tipo de dato, struct persona, pues ya esto me va a permitir simplificar mi código, en el sentido de que ya aquí voy a poder remover este struct y nada más dejar persona, y de remover este otro struct, y ya nada más me queda estas variables declaradas del tipo persona. Entonces esto simplifica mucho el código para que sea más legible. Y esta instrucción también la puse así para que ustedes lo entiendan, qué es lo que está haciendo este typedef. Pero ya lo que se acostumbra usualmente cuando se trabaja con estas estructuras es que en lugar de ponerlo así en otra línea el typedef, como lo hice en este ejemplo, en lugar de hacer eso, más bien ponen directamente aquí typedef, luego ponen el tipo de dato que están definiendo, que en este caso ahí mismo el tipo de dato lo están definiendo como una estructura, y luego ponen
el alias que le quieren dar a ese tipo de dato, que es persona. Entonces esto de aquí es como hacer en una sola línea todo esto de declarar la estructura de datos, luego asignarle un alias a esa estructura y el nombre de ese alias es persona. Entonces para no tener que poner dos líneas, sino que en la misma declaración de la estructura, ahí mismo estén poniendo el alias de esta estructura de aquí. Y entonces eso pues sigue funcionando exactamente igual. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es para explicarles esta primera parte de cómo se declaran estructuras. Entonces, si se fijan, ya llegamos a esta forma de declarar estructuras que ponen typedef y luego ponen la variable y ya nada más ponen el tipo de dato, que en este caso es persona, es el tipo de la estructura. Y bueno, algo que también se puede hacer es que, y eso es algo súper útil, es que ustedes pueden definir apuntadores para el mismo tipo de dato, para el mismo tipo de estructura dentro de la misma definición de la estructura. O sea, si nosotros quisiéramos que esta persona, además de guardar la información de su edad y de su nombre, queremos que también guarde información de quién es, por ejemplo, su padre, de quién es el padre de una persona, pues necesitamos un campo extra que me permita guardar esa información. Entonces, pues yo necesito una variable que sea del tipo, le voy a llamar, bueno, una propiedad que se llame padre. Y esta propiedad necesito que sea del tipo de dato persona, ¿sí? Que necesito que sea una estructura del tipo persona. Entonces aquí voy a poner struct persona. ¿Ok? Y entonces esto ya me permite definir un... Me permite definir que una persona, una estructura persona, va a tener además de una edad y un nombre, otra propiedad que me permite referenciar, que me permite asignar otro en la propiedad padre, la persona que es justamente su padre de esta persona. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, en el que teníamos a persona y en el que teníamos a Bart Simpson, pues queremos asignarle a Bart, queremos decirle que su papá de Bart es Homero. Entonces podríamos poner algo como persona 2 punto padre va a ser igual a AP. ¿Sí? Entonces aquí yo ya le estoy asignando en su propiedad padre de Bart Simpson, le estoy diciendo que su papá va a ser justamente esta persona que declaramos acá arriba, que es Homero Simpson. Ahora, usualmente lo que se prefiere es que en lugar de usar un tipo de dato, bueno, en este caso para la propiedad, el tipo de dato que estamos usando es struct persona, lo que se prefiere más bien es usar apuntadores. ¿Ok? Y entonces en lugar de poner esto así, lo podemos poner como de esta manera con un asterisco. Y entonces ahí le estoy diciendo que padre es una propiedad que va a ser un apuntador que va a referenciar, va a guardar direcciones del tipo de dato persona, de la estructura, de las estructuras persona. Y la razón de hacer esto es porque esto me va a permitir básicamente guardar en menos memoria, me va a permitir guardar esa información, porque como estaba hace rato, básicamente lo que estoy haciendo es que le voy a asignar una copia del padre a esta propiedad. Y de esta manera, como está ahorita, con esto de asterisco, de esa manera yo nada más necesito guardar la dirección que va a apuntar hacia el padre, hacia la información del padre que tiene esta persona. Entonces de esa manera, al hacer este pequeño cambio de aquí, al asignarle su padre a Bart Simpson, aquí yo entonces en esta propiedad padre ya nada más tengo que asignarle la dirección. Ya no tengo que pasarle toda la información tal cual de la estructura del padre, sino nada más la dirección en la que está alojada la información de esa variable. Y entonces de esa manera pues estamos ahorrando memoria y esto además pues ya me guarda esa información en esta propiedad. Ahora, cuando hacemos esto de guardar en estas
en apuntadores. También es muy común usar apuntadores justamente para también declarar variables que me van a permitir crear dinámicamente estructuras. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, ya vimos que podemos asignar apuntadores de estructuras. Entonces, en particular también puedo declarar aquí pues una persona. Vamos a poner aquí este va a ser eh, vamos a ponerle así, apuntador guión bajo persona, ¿sí? Y como quiero que esto sea un apuntador, aquí voy a poner un asterisco, ¿ok? Entonces, ya una vez que hice esto, estoy declarando una variable que se llama apuntador persona, que justamente es un apuntador que me va a permitir guardar direcciones del tipo persona. Uno de los grandes trucos que hay en la programación en C es que al hacer esto de crear un apuntador hacia una estructura de datos, en este caso una estructura persona, voy a poder usar lo que ya conocemos de manipulación de memoria dinámica para poder crear estas estructuras dinámicamente. Entonces eso significa que yo puedo, por ejemplo, usar aquí el operador malloc. Y acuérdense que en este operador malloc recibe como argumento el número de bytes que quieren alojar para guardar información. Entonces yo le puedo decir a malloc que me guarde justamente, para eso voy a utilizar el operador sizeof, que me guarde el número de bytes necesarios para guardar información del tipo persona, ¿sí? Y acuérdense por lo que vimos cuando vimos esto de cómo se usa la función malloc, por la forma en que trabaja hay que poner aquí entre paréntesis persona asterisco, que es básicamente un cast para que lo que les regrese del operador malloc, que en esencia es una dirección de memoria genérica, lo transforme y sepa que es una dirección que sí va a ser una dirección de memoria, pero va a ser una dirección específicamente que va a guardar un apuntador, direcciones del tipo persona. Y esto lo estoy guardando en esta variable. Entonces, si se fijan, la idea de hacer esto es básicamente crear dinámicamente estructuras de datos. ¿Ok? Entonces, y para ello hacemos esta combinación de usar apuntadores y usar el operador malloc. Y una vez que ya tenemos esta persona asignada, una vez que ya hemos creado una persona usando estos apuntadores dinámicos, pues a nosotros lo que nos interesaría pues es inicializar los datos de esta persona, ¿no? Y aquí es donde entra otro detalle importante. Ese detalle es que pues ya sabemos que esta variable, para hacer un apuntador, si yo quiero acceder a lo que contiene ese apuntador, tengo que usar el operador asterisco, el operador de desreferencia. Entonces esto me permite acceder al contenido de que está guardando en este momento este apuntador, que es una estructura del tipo persona. Pero ya sabemos que una estructura del tipo persona tiene estas propiedades. Tiene una edad, tiene un nombre, tiene un padre. Y entonces a mí me gustaría acceder a estos valores para poder inicializar o imprimir los valores que tiene actualmente esta persona que cree dinámicamente usando este apuntador. ¿Ok? Y entonces, pues con lo que ya sabemos de apuntadores, pues para hacer ello básicamente tendríamos que primero desreferenciar el contenido de este apuntador, que ya sabemos que es una estructura, y una vez que ya lo desreferenciamos, usamos el operador punto, que ya sabemos que el operador punto me permite acceder a las propiedades de esta estructura. Entonces en este caso me permite acceder a cualquiera de estas tres propiedades. Digamos que yo quiero acceder a la edad y quiero inicializar la edad de esta persona como 38. Y algo similar puedo hacer para inicializar su nombre. Vamos a poner que su nombre es March Simpson. ¿Ok? Y ahorita no le vamos a asignar ningún padre, entonces pues vamos a ponerle que su padre de March Simpson pues es null, no hay ahorita asignado ninguno.
Acuérdense que este keyword null también es propio del manejo de apuntadores. Ya no me voy a meter a esa parte. Eso ya lo expliqué en otro de los videos en los que vimos apuntadores. Pero recuerden que es importante que cuando usan apuntadores, inicializar los apuntadores a null si es que en ese momento no les asignan algún valor. Y entonces pues esta es una manera de crear dinámicamente una estructura de datos y asignarle valores a sus propiedades. Como pueden ver, es un tanto latoso tener que estar haciendo esto de que ponemos el asterisco y luego ponemos esto del punto y luego ya le asignamos sus valores, ¿no? Entonces, para ello es que existe en C este operador punto, perdón, el operador flecha. Este operador flecha en esencia lo que les permite es que para que no tengan que hacer esto de poner el operador de referencia y luego paréntesis y luego punto, esto mismo que está aquí es equivalente a usar nada más el nombre del apuntador, luego un símbolo menos y luego un mayor que si lo ven es básicamente un símbolo de hacer una flecha. Entonces poniendo este símbolo de flecha es equivalente a que hubieran hecho todo esto que hicimos aquí. Y esto es muy útil porque entonces podemos simplificar nuestro código y entonces ya para no tener que poner esto de aquí, podemos simplificar esto mismo que hicimos, ponerlo como apuntador persona, guión edad, y esto también lo podemos cambiar por un operador flecha, y esto también lo podemos cambiar por un operador flecha. Y esto es importante que noten que este operador flecha pues es nada más para simplificar este paso. El paso de que tienen una estructura, perdón, tienen un apuntador que es un apuntador hacia una estructura de datos, en este caso persona, y si quieren obtener el contenido de ese apuntador y luego acceder a alguna de sus propiedades, para no tener que escribir todo esto, pueden usar esta otra alternativa que tienen aquí. ¿Okay? Y esto me permite hacer exactamente lo mismo que vimos hace rato, y en particular pues puedo usar eso para imprimir pues el contenido de esta estructura que creamos dinámicamente. Entonces puedo poner por ejemplo nombre, dos puntos, %s, y aquí puedo poner coma y puedo poner apuntador persona guión nombre. Entonces ahí estoy accediendo al contenido del apuntador y estoy accediendo a la propiedad nombre, y ese nombre, su información la estoy sacando y la estoy usando para imprimir aquí en este print. Y pues algo similar puedo hacer por ejemplo para el edad. Puedo poner aquí edad %d y aquí puedo poner edad. Entonces vamos a correr este código con control alt n. Entonces vamos a ver que aquí me dice perdón, aquí me equivoqué, es printf. Entonces control alt n, ahí está, y pues ahí me dice que es Marge Simpson. Bueno, aquí me faltó ponerle una diagonal n para que se vean varios renglones y no se vea tan amontonado. Entonces ya corrí el código otra vez y entonces fíjense que ahora sí me dice nombre Marge Simpson era 38. Y entonces ya estoy creando dinámicamente una estructura de datos, le estoy asignando valores para inicializarlo y estoy imprimiendo sus valores, y aquí pues es importante que noten ese operador flecha. En general vamos a estar usando mucho este operador, entonces es muy importante que entiendan eso porque casi todas las estructuras que vamos a ver se construyen de manera dinámica, se construyen en función de lo que de la demanda del usuario, de lo que quiere guardar el usuario, y entonces en función de cómo se va ejecutando el programa va modificándose en tiempo de ejecución, es decir, cuando ustedes corren su programa se va cambiando la estructura, perdón, el contenido de sus estructuras de datos. Entonces, en el caso particular de las listas enlazadas, pues vamos a estar manejando mucho esto para construir nodos que se remuevan o que se agreguen dinámicamente a esta lista. Ok, entonces ya les comenté todo esto que viene en esta diapositiva. Y bueno, creo que ya con eso, ahora sí, con toda esta información, ya podemos pasar a ver cómo implementar la lista enlazada.